se meten por favor al grupo de Classroom y en el grupo de Classroom les compartí un archivo, un documento de PDF donde van a poder encontrar este primer ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Recuerden que hoy es el repaso, ¿no? Y obviamente hacemos ejercicios, pero también tratamos de resolver las preguntas que podamos tener con respecto al tema que hemos estado abordando, que es acentuación. Entonces, les pido por favor que entren al grupo de Classroom, descarguen ese archivo. Son 9 preguntas de opción múltiple. Les voy a dar unos minutos para que respondan ustedes por su cuenta. 10 minutos, ¿no? Nos vamos a tomar 10 minutos específicamente. Entonces, 5:15 empezamos a comentar juntos. Y si tienen alguna pregunta durante el proceso, me la pueden ir planteando, ¿no? Se los voy poniendo yo también en la pantalla de todos modos para que lo puedan observar, pero quiero que ustedes... esta es como la quinta vez, Mesa, que te paso el código de Classroom. Y o eres muy malo cuidando tu teléfono y lo cambias constantemente, pero también es como la quinta vez que cambias tu teléfono y que se te borra la clase. Entonces, ya guarda el código, ¿no? Te sugiero que guardes el código por ahí. Si estás cambiando de teléfono constantemente, mejor escribe el código y para que cada vez que cambies de teléfono puedas agregar otra vez la clase, ¿vale? Se los dejo acá. Por aquí también hay una persona que es nueva, entonces les dejo aquí el código, ¿vale? Ahí lo pueden ver también en la pantalla, ¿no? Entonces, les reitero, vamos a ir comentando ahorita juntos, pero quiero que ustedes primero respondan y ahorita empezamos a comentar.
¿Listo? Ok, vamos a esperar un poquito, Valdés. Si van acabando, también me avisan para que aprovechemos el tiempo y que también podamos hacer el otro ejercicio completo, que la otra nada más van a ser oraciones, el otro ejercicio quiero decir, y ya determinan, como lo hemos hecho antes, qué oraciones están acentuadas correcta e incorrectamente, ¿vale? Entonces, mientras más rápido terminan este, mejor. Bien, pues veo que ya están terminando varios. Entonces, vamos a ir revisando juntos para que podamos hacer las dos actividades como ya les estaba comentando. Entonces, ¿qué pasa con la primera pregunta? Obviamente todos son con respecto a acentuación, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho, nos enfocamos a la parte de la acentuación, ¿no? No me interesa fijarme en la puntuación, no me interesa fijarme en la concordancia. Si la pregunta es explícita sobre la acentuación, me fijo en los acentos, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Vamos a ir por aquí también agregando. ¿Qué pasa? Nada más cuatro personas están respondiendo el cuestionario o respondieron el cuestionario. Ok, bueno, la mayoría de ustedes plantea la cuestión de que sería el inciso B, ¿no? Algunos dicen que A, muy poquitas personas consideran que C. Recuerden, la cuestión con respecto al inciso A, hay una problemática, ¿no? ¿Qué vamos a tener siempre que tengamos la secuencia de U con I? UI es un hiato o un diptongo. Diptongo, ¿no? Efectivamente. Entonces, si esto es un diptongo, significa que la palabra UI, ¿cuántas sílabas tiene? Una, monosílabo, ¿no? Y entonces, monosílabo implica que no lo voy a acentuar. Recuerden que esa es la regla general de acentuación. Las palabras monosílabas no se acentúan o no se tildan, aunque sean verbos conjugados en pasado y lo agregamos como una nota, ¿no? Esa fue una de las notas que planteamos. Entonces, igual que fui, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, entonces, perdón, fui, ¿no?
etcétera, son palabritas que son monosílabos y aunque sean verbos y estén conjugados en pasado, no se van a tildar. Entonces, por eso A no puede ser la respuesta correcta. Efectivamente, como la mayoría de ustedes lo está indicando, su teclado acentúa esas palabras. Sí, recuerden que las computadoras no saben nada, ¿eh? Eso es una realidad. Las computadoras no tienen conocimientos sabemos más nosotros, aunque sea la inteligencia artificial y tal. Por eso tener cuidado con respecto a, ya ven que hay muchas cosas como chat GPT se llama o GPT, no sé cómo se llama. Hay muchas cuestiones ahorita de inteligencia artificial, ¿no? Que les hacen las tareas incluso. Pero sean cuidadosos con eso, porque les reitero, las computadoras saben muy pocas cosas. Las computadoras, sobre todo, no tienen el contexto, o sea, no saben de contextos, ¿no? De manera concreta. Entonces, como no saben de contextos, se equivocan. Ellos no pueden diferenciar, aquí puede ser válida tal cosa y en este otro contexto o en esta otra situación, tal otra cuestión no es válida, ¿no? Entonces, ojo ahí. Yo sé que de repente, luego los he visto de repente en las clases, cuando daba clases presenciales, los veía, ¿no? Escribían la palabra en su WhatsApp y si el WhatsApp se los corregía o la sugerencia que les daba era como ustedes lo escribían. Y aún así se equivocaban en ocasiones, ¿no? Entonces, ojo por ahí. Ya les digo, entonces la respuesta correcta tendrá que ser justo el inciso B, ¿no? Fue mi abuela quien crió a mi hermano y a mí, ¿vale? Ahí algunos estaban diciendo, es que en la B crió se tilda. No se tilda, porque ¿qué tenemos entre la I y la O cuando la O es tónica? En este caso, vocal abierta, ¿no? Diptongo otra vez. Por lo tanto, crió otra vez es monosílabo y entonces no se tilda, ¿no? Les reitero, aunque sea verbo conjugado en pasado, ese mi refiere a un yo, ese sí lleva tilde. ¿Y cuál es el problema con el inciso C? ¿Dónde está el error? En fío, ¿no? Efectivamente. Ahí fío no debe tildarse porque es monosílabo también, ¿no? Es un monosílabo y por lo tanto no se tendría que tildar, ¿va? Entonces, esa es la cuestión. Ve la respuesta. Por aquí me dicen que entienden que es un monosílabo, pero sienten esta necesidad de tildar. Yo sé que es difícil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados y nos han dicho por muchos años desde la primaria probablemente que todos los verbos conjugados en pasado se acentúan, ¿no? Entonces, cuesta trabajo sacar estas ideas de la cabeza, pero trabajen en ello, ¿no? Solo ténganlo bien presente. Aunque sean verbos conjugados en monosílabo, en pasado, perdón, y sean monosílabos, no se van a tildar. ¿Qué pasa con la segunda? ¿Cuál sería ahí la respuesta? ¿Qué ponen por aquí? La cabeza me pone horrible de la parte de las sienes. ¿Usted ha hecho algo para sentirse mejor en estos casos? Pues la verdad es que nunca he sentido punzadas en las sienes. Yo siento punzadas en la frente o en la nuca, y nunca he hecho nada al respecto. Entonces no sabría qué decirte sobre eso. Pero probablemente podrías visitar a tu doctor, ¿no? Esa sería la sugerencia. Tal vez es migraña, no lo sé. Exacto, ¿no? Con respecto al inciso, a la pregunta 2, yo creo que es más claro, más evidente. La respuesta tiene que ser el inciso A. La mayoría elige justo ese inciso A. Vamos justo identificando los errores. 51, ¿no? Nos dice ahí. 51 específicamente, pues, ¿qué pasa con respecto a este elemento? Pues que un finalmente es un monosílabo también y no tendríamos por qué tildarle, ¿no? Distinta la historia cuando decimos 21, ¿no? Específicamente. Si tenemos 21, ahí sí sería, como se escribe todo junto, es aguda terminada en N y se tildaría, ¿vale? Esa sería la cuestión. Exacto, justo de esa forma, Chavarrieta. Pero 21 es el único que se escribe completa, que se escribe junto, perdón, quiero decir, ¿no? De manera concreta. Por ahí preguntan justo, 51 no se escribe junto, no, 50, a partir del 30 los cardinales ya se escriben separados junto con el 1. 31, 32 o 31 o 31, ¿no? Dependerá de cómo estemos construyendo la oración. Efectivamente se usa la Y. Solo escribimos juntos en el 21, ¿no? O 21. Es el único caso, ¿vale? Pero de ahí en fuera, 31 o 31, 41 o 41 se van a escribir separaditos, ¿vale? Entonces solo en el 21, ¿vale? Porque obviamente 21, ¿qué hacemos ahí? ¿21 lo escribimos junto o separado?
21, ¿no? Exacto, efectivamente. Entonces, recuerden, simplemente hay dos formas. Una es la forma contracta, 21, y otra es la forma extendida o sin contraer, que sería 21. Las dos formas son correctas, nada más dependerá del contexto o de la forma en la que estemos escribiendo el enunciado, ¿vale? Entonces, ese es el problema. Y en la C, quincuagésima, la sílaba tónica es ese G, ¿no? En concreto, no es qua, sino G. Entonces, la tilde está mal ubicada en esa opción del inciso C. ¿Qué pasa con la tercera? Recuerden lo que, este es muy sencillo, ¿no? Bueno, quiero pensar que ya debería ser muy sencillo para este punto. Hemos dicho, si el sustantivo viene después del demostrativo, ¿se acentúa o no se acentúa? Piénsenlo así de esa forma, ¿no? Exacto, no. Entonces, si ustedes ven que el sustantivo viene después del demostrativo, no voy a acentuar porque está funcionando como determinante. Entonces, por mero descarte podemos elegir aquí la respuesta. No puede ser ni A y tampoco puede ser C, ¿no? Porque decimos este verano. Este está introduciendo el sustantivo verano, no debe llevar acento. En C dice aquellos libros, aquellos está introduciendo al sustantivo, ¿no? De manera concreta. Entonces, esa sería la cuestión con respecto a ello. No debemos tildar en estos dos casos. Entonces, ya por descarte, elegiremos el inciso B. Este no está sustituyendo, más bien no está introduciendo al sustantivo jarrón, lo está retomando. Recuerden que esas son las cosas que hace el pronombre: sustituir al sustantivo, retomar al sustantivo, ¿no? Eh, eliminar al sustantivo, si lo quieren ver de esa otra forma. Entonces, este lo único que está haciendo es retomar al sustantivo que se mencionó antes, pero no lo está introduciendo. Y desde el momento en el que no lo está introduciendo, entonces lo vamos a acentuar, ¿no? Lo vamos a tildar. Entonces, les reitero, el sustantivo tiene que venir después del demostrativo para no tildarlo. Y si no viene después, entonces sí lo vamos a tildar o acentuar, ¿vale? Entonces, efectivamente, aquí nuestra respuesta será B. ¿Qué pasa con la número 4? En este caso tenemos puras palabras compuestas, ¿no? De manera concreta. Recuerden que también ese es otro aspecto. Ustedes tienen que identificar que también en cuanto a la acentuación va a haber semejanzas, ¿no? En el ejemplo anterior teníamos usos de demostrativos en la oración 3 o en la pregunta 3. En el caso de la pregunta 4 tenemos palabras compuestas, ¿no? Todas tienen alguna palabra compuesta. Baloncesto, que ya sabemos que no se puede tildar porque efectivamente, baloncesto es una palabra grave terminada en vocal, además de que el primer componente pierde su acento y sus características tónicas, ¿no? 22 es un ejemplo que vimos ayer o antier, no me acuerdo, pero justo, ¿no? Es aguda terminada en S, entonces le falta el acento por ahí. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser C para la pregunta 4, ¿vale? Justo, vendehumos. ¿Qué sucede entre la E y la U? ¿Qué se da entre estas dos vocales? ¿Hiato o diptongo? Hiato, ¿no? Un hiato de cerrada tónica. Entonces, a humos le aparece un acento como en corta uñas. ¿Se acuerdan de la palabra corta uñas, no? Entonces, efectivamente, vendehumos funciona o está trabajando de la misma forma que la palabra corta uñas. Al unirse, me quedan dos vocales juntas porque ya sabemos que la H en posición intervocálica no tiene ningún valor, no produce ningún sonido. Entonces, U tónica en ese caso, siempre la vamos a acentuar sin importar su clasificación, sin importar si es aguda, grave o lo que sea. Cuando le dicen a alguien que es un vendehumos, ¿a qué se refiere? Un vendehumos es una persona que hace promesas que no las cumple o que ilusiona sobre cosas, ¿no? Eh, esta sería un poco la cuestión con respecto a la cuestión del vendehumos. Entonces, un vendehumos es como alguien que te engaña, que te estafa, que te quiere ver la cara, que te trata de engañar de alguna forma, ¿no? Entonces, o que habla sin actuar, ¿no? Ese tipo de cuestiones tienen que ver con vendehumos de manera concreta. Un político, dicen por aquí, efectivamente, ¿no? Un político puede ser un ejemplo en muchos casos de un vendehumos, ¿no? Que solo habla por hablar y no cumple o no hace lo que dice, ¿no? O intenta simplemente engañar o convencer porque sí, ¿no? Como los ex también pueden ser vendehumos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos las respuestas a las primeras cuatro preguntas. ¿Tenemos alguna duda sobre estas primeras cuatro? ¿Todos claros?
Ok, recuerden que esta es sesión de repaso también, es ejercicio, pero también es repaso, porque mañana es el examen, empezando la clase. Entonces, si queda alguna pregunta sobre alguna cuestión de acentuación, ahorita que estamos haciendo este ejercicio, perdón, plantéenla para que la podamos resolver y que mañana tengan un buen resultado, ¿no? En su examen, ¿vale? Entonces voy a borrar estos elementos. Por aquí una de sus compañeras dice que ya vayan a terapia con esto de los sexes. Estoy de acuerdo, ya es necesario, ¿no? Ya superen al ex. No hay ninguna excepción de acentuación en un monosílabo. Claro que sí, Arreola, ¿no? Recuerda que dijimos que los únicos monosílabos que vamos a acentuar o a tildar son los que usan el acento diacrítico, ¿te acuerdas? Y entonces dimos una lista o hablamos de los casos de monosílabos que sí se acentúan, como el mi, como el de cuando refiere al verbo dar, como el se cuando refiere al verbo saber, como el tú cuando es pronombre, como el él cuando es pronombre, etcétera. Entonces, en esa clase, cuando hablamos del acento diacrítico, estuvimos mencionando cuáles son esos monosílabos que sí se van a tildar. Podríamos pensarlo de la siguiente forma. Los únicos verbos monosílabos que se tildan son se y de. Los únicos verbos, hablando de verbos monosílabos, ¿no? Solo se y de. De ahí en fuera, ningún otro verbo que sea monosílabo, te reitero y les reitero, aunque estén conjugados en pasado, no los vamos a tildar, ¿no? Entonces, yo te sugiero eso, que más bien revises las palabras monosílabas con acento diacrítico y que recuerdes esas, ¿no? Acuérdate que los únicos monosílabos que se van a tildar son esos que vimos y de ahí en fuera ningún otro. Entonces, eso te puede ayudar un poco a lo mejor. ¿Qué pasa con la número 5? Claro, ¿no? Efectivamente, la respuesta tendrá que ser este inciso A para la pregunta 5. Dice, visito, ¿no? En presente, visito a mis abuelos esporádicamente. Esporádicamente, ¿qué pasa aquí? Todos tenemos, en todos los casos tenemos, perdón, eh, un adverbio, ¿no? Un adverbio con terminación en mente, esporádicamente, lentamente, fácilmente. Y esto lo vimos ayer. ¿Qué decíamos? Que el adverbio con terminación en mente conserva las características del adjetivo, ¿no? Entonces, como esporádico es una palabra esdrújula, pues el adverbio lleva acento, ¿no? Entonces, el adverbio también se debe acentuar. Lentamente se deriva de lenta. Grave terminada en vocal no lleva acento lenta, entonces tampoco lentamente. Fácilmente se deriva de fácil. Fácil se tilda, entonces fácilmente también se tendrá que tildar, ¿no? Entonces, efectivamente, como ya ustedes lo están mencionando, A tiene que ser la respuesta para este caso. Muy bien. ¿Qué piensan de las 6? Ay, C, ¿no? Efectivamente. Otra vez tenemos ejemplos de palabras compuestas, pero ahora todas con guión corto. Y ya saben lo que dijimos ayer, las palabras compuestas relacionándose por guión corto, ahí los dos componentes van a conservar sus características de acentuación, ¿no? Entonces, épico, lírico, las dos son esdrújulas, las dos se deben acentuar. Médico, quirúrgico, las dos son esdrújulas, las dos se deben acentuar también, ¿no? Entonces, efectivamente, la respuesta correcta es socialdemócrata, ¿no? Y también lo podríamos escribir junto, ¿eh? ¿Se acuerdan que estábamos viendo o diciendo que de pronto algunas palabras las podemos escribir con guión corto o también fusionarlas? Entonces, es exactamente lo mismo si yo escribo socialdemócrata, ay, me equivoqué, demócrata, es igualito a decir sin acento, socialdemócrata, ¿no? Es la misma cuestión, ¿vale? Y la acentuación se conserva de la misma forma, en este caso específico, ¿va? Entonces, aquí lo tenemos con guión corto, pero lo importante es que la segunda la estemos tildando, la estemos acentuando. ¿Por qué la B está mal? ¿Te refieres a la pregunta 6, Mares? Porque recuerda que estamos diciendo, cuando son palabras compuestas relacionadas por guión corto, como en este caso médico quirúrgico, que se está relacionando por guión corto, lo que hemos dicho es que las dos partes o los dos componentes van a conservar sus características de acentuación. Entonces, si tú lo piensas, quirúrgico, por su sílaba tónica, quirúrgico es una esdrújula y sabemos que las esdrújulas siempre se van a tildar. Entonces, debe ser médico con acento y quirúrgico también con acento. Por eso está mal la B, ¿vale? 7. ¿Qué piensan de la número 7?
Exacto, ¿no? Aquí hay otra vez confusioncita. We, ¿qué dijimos que es we siempre? Diptongo, ¿no? Recuerden, siempre la secuencia we o la secuencia you de vocales siempre va a ser diptongo. Entonces, ¿qué pasa con huida? Son dos sílabas. Huida, ¿no? Piénsenlo de esta forma. Entonces, la palabra es específicamente, esta sería su división silábica, así, huida, ¿no? Entonces, huida suena fuerte en la I, pero no es un hiato, no se separa de la U, es ahí. Forma un diptongo junto con la U. Por lo tanto, es grave la palabra. Huida, ¿no? Grave, terminada en vocal y no se debe tildar, ¿no? El problema con esta palabra es que muchos de ustedes piensan que la división silábica es así, U, I, da, ¿no? Pensando que entre la I y la U hay un hiato y que como se le da fuerza a esa I al momento de entonar o de enunciar, pues piensan que hay un hiato que obliga a tildar, ¿no? Entonces, muchas personas escriben mal la palabra huida. Nunca vamos a acentuar, perdón, o a tildar la palabra huida, ¿no? Porque les reitero, grave terminada en vocal, no se acentúa, ¿vale? Entonces, por eso no podemos elegir el inciso A para aquellos que lo estaban planteando. Efectivamente, la respuesta es B para este caso, ¿no? Insinúes, ahí sí hay hiato entre la U y la E de manera concreta, U cerrada tónica, debo tildar sin importar su terminación ni nada, ¿no? Como ya lo comentaban por aquí, coágulo, ¿no? Ahí la O se separa de la A, hay un hiato también. Este es una palabra esdrújula y debería acentuarse la palabra coágulo, ¿no? Entonces, ahí la cuestión. ¿Qué piensan de la 8? Ajá, ahí tenemos que fijarnos en lo que acabamos de decir, ¿no? We. En la A y en la B tenemos esta secuencia. En ambos casos va a ser y siempre va a ser we, que dijimos diptongo, ¿no? Entonces, jesuítico, esa es drújula, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos, si tenemos que acentuar esta secuencia de diptongo we, siempre vamos a tildar la segunda vocal, ¿no? Para estos casos de tipo de diptongo, siempre tildamos la segunda vocal, recuerden, no la primera. Entonces, el acento en jesuítico no es sobre la U, tiene que ser sobre la I. En el caso de acuífero, también es esdrújula. Tenemos que acentar sobre la I, no sobre la U, ¿no? Y náutico, ¿no? Para este caso, en nau también tenemos diptongo, es esdrújula la palabra, también debe llevar acento, pero en la A, ¿no? Náutico, la A es la vocal tónica, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión para este caso. 8, el inciso A, de manera correcta. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta concreta sobre las cuestiones teóricas de la 5, la 6, la 7 o la 8? ¿Todo claro? Ok. Bueno, entonces quito esto. En la 8, ¿te refieres a la 8, Ruiz? Porque es la A, ¿verdad? Este, por la cuestión que estábamos diciendo, tanto acuífero como náutico son palabras esdrújulas, ¿no? Acuífero. Sílaba tónica es wi, ¿no? Náutico, sílaba tónica es nau, ¿no? Entonces, al ser palabras esdrújulas, estas se deben tildar. Y lo que les decía es, si de pronto tenemos que tildar la secuencia wi o este tipo de diptongo en concreto, siempre vamos a tildar la segunda vocal, en este caso la i. Acuífero lleva tilde sobre la I, ¿no? Es lo que estamos refiriendo acá. Náutico debe llevar tilde sobre la A, porque es la vocal tónica. Pero las dos, tanto en B como en C, deberían acentuarse o deberían tildarse porque son esdrújulas, de la misma forma que jesuítico. Por eso A es la respuesta, ¿vale? Sí. Entonces en we el acento no es obligatorio a menos que cumpla con las reglas generales. Correcto, Sosa. Efectivamente. En we el acento no es obligatorio. Aquí estaríamos tildando we, ¿por qué razón? Porque son palabras esdrújulas, tanto en jesuítico como en acuífero, ¿no? Pero en huida, por ejemplo, ahí decíamos que no, porque ahí es más bien grave terminada en vocal. No es obligatorio, ¿no? Y es una de las notas que llegamos a poner. Entonces recuérdenlo eso, esa notita la llegamos a mencionar. El acento en we no es obligatorio a menos que concuerde con las reglas generales de acentuación. Es correcto, eso sí. ¿Vale? Muy bien. Quito esto. Nos falta nada más una. Son 9 preguntas en el archivo. ¿Qué piensan de la 9?
Ok, prácticamente todos los que están comentando se inclinan por el inciso C, por ahí de pronto alguien por el inciso B, ¿no? ¿Qué vamos a observar aquí? En el inciso A dice, he plantado un bonsai en el jardín, ¿vale? ¿Qué pasa con la palabra bonsai? ¿Qué tipo de palabra es? ¿Aguda, grave o esdrújula? Aguda, ¿no? Es aguda terminada en vocal, ¿no? Entonces, como termina en vocal, sabemos que todas las agudas es diptongo, exacto, ¿no? Deben tildarse, es correcto. ¿La tilde sobre quién va? ¿Sobre la A o sobre la I? ¿Cuál es la vocal tónica? ¿Cuál es la vocal que suena fuerte? La A, ¿no? Exacto. Entonces, bonsai, deberíamos tildar la A. Ojo, ¿no? No decimos bonsai, ¿no? Sino decimos bonsai, ¿no? Entonces, espero que alcancen a diferenciar esta cuestión. Por eso decimos que es diptongo finalmente, porque la A es la abierta, la vocal abierta es la tónica. Entonces, nos falta el acento en bonsai sobre la A. Y en el inciso B, superfluo, ¿no? Aquí tendríamos que pensar, ¿existe hiato entre la U y la O? Decimos superfluo o es más bien diptongo entre la U y la O. Es diptongo, ¿no? Efectivamente. Entonces, si es diptongo en fluo, superfluo es grave, terminada en vocal y no debe acentuarse, ¿no? O no debe tildarse. Entonces, ese es el problema con el inciso B. Superfluo no lleva tilde. Por lo tanto, la respuesta correcta es justo C, ya por mero descarte, ¿no? A inco, ahí tenemos hiato de cerrada tónica que nos obliga a tildar, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión para esta pregunta número 9, que tiene como respuesta el inciso C, ¿no? Entonces, bueno, chicos, observen cómo de las cosas más esenciales, y espero que ustedes mismos lo puedan ir notando en sus exámenes de práctica, ¿no? Quiero pensar que han venido notando cómo en sus exámenes de práctica lo que más viene es saber identificar hiatos y diptongos. ¿Sí lo han visto? ¿Lo han notado? Cómo de las cosas más importantes son esas y saber identificar hiatos y diptongos. Por eso les digo, ¿no? Es bien importante que ustedes aprendan esas reglas, ¿no? Son finalmente reglas de acentuación. Entonces, sí hay que entenderlas, evidentemente, pero también hay que recordarlas. ¿Y cómo las recuerdo? Estudiándolas, ¿no? Tratando de recordarlas o de aprenderlas bien. Entonces, sí tengan bien presente la formación de hiatos y de diptongos, porque eso les va a dar las respuestas correctas para muchas de las preguntas de acentuación. Es de las cosas más básicas. Eso y la acentuación de palabras compuestas, ¿no? Esas dos cosas son las más comunes en la parte de acentuación para su examen. Correcto, Navarro, ¿no? Justo es una de las notas que planteamos ayer, antier. Super solo se tilda si hace referencia a supermercado. Así es. Si es el prefijo que implica eh, amplitud, exaltación o, pues sí, que trata como un adverbio, quiero decir, ¿no? En ese caso, que nos habla de cantidad y estos aspectos, ahí no lo vamos a tildar, ¿vale? Bien. Vale, ¿tenemos alguna otra pregunta? Voy a ir quitando esto, ¿eh? Entonces, bueno, siempre les reitero, la sugerencia es estudien formación de hiatos y diptongos. De eso acuérdense bien. Quito esto y les pongo ahora la pizarra. Vamos a agregar unas cuantas oraciones más para cerrar con eso el repaso y cualquier cuestión que quieran plantear como pregunta. Y ya les digo, mañana tenemos el examen. Entonces, agregamos unas cuantas más. Por favor, cópienlas o hagan su fotito, lo que necesiten. Las vamos respondiendo juntos, simultáneamente. Aprovechando que salió esta pregunta con respecto a supermercado y lo de super y tal, les pongo este ejemplo, ¿no?
piensen en lo que les acabo de mencionar o en lo que ahorita les acabo de decir. Escriben por acá. Esa es justo la cuestión, Gómez, ¿no? O sea, la razón por la que lo estoy poniendo es justo para que piensen en este aspecto, ¿no? En este aspecto que estamos comentando. Eh, y que justo lo que estás comentando, pues tiene relevancia, ¿no? Ahorita lo consideramos. Ahorita nada más ustedes piensen si está bien o si está mal. Esa sería su primera consideración, perdón. Pero es algo importante lo que estás escribiendo. Sí, por favor. Gracias. Muchas gracias. Parece que me están hablando en mandarín. Cuando se acercaron a ofrecerme café, a lo mejor porque pues, no tengo la misma distancia y se escucha raro, ¿no? No se escucha muy bien lo que me dicen. Karate Kid, he visto las de Karate Kid, pero las viejitas, no las más recientes, las más nuevas, no, solo las viejitas en realidad. Vamos a dejarlo en estas 8. En estas 8 vamos a ir trabajando, y vamos comentándolas juntos, ¿vale? ¿Qué piensan de la primera en este caso? En las 6 es súper. Ah, no supe. Ajá, perdón, sí, supe. Sin la R. Ajá, entonces, ¿qué opinamos de la primera? Cada vez que vamos al supermercado gastamos más de lo que debemos. Mal, ¿no? Efectivamente. Porque, ojo, esta era la cuestión que estábamos comentando la otra vez y que ahorita escribía uno de sus compañeros. Si yo digo super como acotación de supermercado o como contracción de supermercado, super es grave terminada en R y la tildo. Pero si yo digo supermercado,
La sílaba tónica no es ese su, ¿no? ¿Cuál es la sílaba tónica en supermercado? Es el K, la penúltima, ¿no? De manera concreta. Entonces, es grave, terminada en vocal, la palabra supermercado. Así que supermercado no lleva acento, pero super, como contracción al vocablo que refiere a supermercado, evidentemente sí se va a acentuar. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, esta, la uno, mal, ¿no? Porque tenemos de más este acento. Supermercado no lleva tilde entonces, solo super, ¿vale? ¿Qué piensan de la dos? Las piedras ígneas, escuchen la entonación por si de pronto tienen duda de cómo se pronuncia la palabra. Las piedras ígneas abundan en esta región. Claro, ¿no? Efectivamente, ígneas, ¿no? Es palabra esdrújula. La E y la A se separan porque son abiertas. Entonces, también está mal esta segunda. Nos falta el acento en ígneas. Muy bien. Región, bien, ¿no? Porque es aguda terminada en N. La 3. Las repisas que colocamos en la habitación de Efraín las quitamos de la de Saúl. Varios dicen que bien y varios dicen que mal. A ver, los que piensan que está mal, ¿cuál es la cuestión ahí? Saúl, ¿no? Efectivamente. ¿Qué hay entre la A y la U? Saúl. La vocal tónica es la U, ¿no? La cerrada. Hay hiato. Es ese hiato que nos obliga a tildar sin importar la terminación de la palabra y si es grave o aguda, sin importar las reglas generales. Entonces, Saúl es aguda terminada en L, pero lleva tilde, ¿no? Se tiene que acentuar por la cuestión que estamos comentando aquí. Entonces, ojo, siempre ustedes analicen cuando tengamos dos vocales consecutivas en cualquier palabra que tengamos frente a nosotros, ¿no? Si vemos dos vocales consecutivas, pónganse a pensar, ¿eso es hiato o eso es diptongo? ¿No? Tienen que identificarlo. Entonces, a lo mejor los que estaban diciendo que está bien pensaron que Saúl es un monosílabo y por eso no lo tildaron. Pero más bien, lo mismo con Raúl, con Baúl, exactamente, ¿no? Son la misma cuestión. Más bien Saúl es bisílaba porque hay hiato, ¿no? Y se tilda por las cuestiones de cerrada tónica. Entonces, mal, les reitero, nos falta nada más el acento en la U específicamente. Efraín, bien, también hay hiato ahí. 4. Los abuelos de Rocío presentan síntomas alarmantes para los médicos. Bien, ¿no? Aquí sí tenemos completa claridad con todo. Rocío, hiato de cerrada tónica, síntomas y médicos, palabras esdrújulas. Se tienen que acentuar o que tildar. Muy bien. 5. Cuando el río suena, piedras lleva. Siempre que escucho esta expresión, río a carcajadas. Lean con detenimiento, ¿eh? Lean con detenimiento el enunciado. En el primer contexto de río estamos hablando de sustantivo, curso de agua, ¿no? Entonces, si hablamos de un río como un curso de agua, como sustantivo, siempre lo vamos a tildar. Está bien, ¿no? Tenemos la cuestión de hiato. El segundo río es verbo o es sustantivo. Verbo, ¿no? Y está en pasado o está en presente. Lean el contexto de la oración para que sepan bien cómo debe ser para que tenga sentido la oración. En presente, ¿no? Porque si ustedes lo ponen en pasado, suena raro. No hay concordancia entre los tiempos de los verbos. Yo no puedo decir, siempre que escucho esta expresión, rió a carcajadas. Si estoy hablando de que escucho, el primer verbo que tengo antes es siempre que escucho en presente. Por lo tanto, el verbo reír debe estar también en presente para que concuerden, perdón, los tiempos, ¿no? Porque si no está raro, primero tener el verbo en presente y en esa misma línea de ideas el verbo reír, pensarlo en pasado, ¿no? Sí puedo escribir río, así en pasado, pero en este contexto de oración no puede estar en pasado el verbo, tiene que ser presente porque no tendría sentido si lo escribiéramos en pasado, ¿no? Entonces, río presente como verbo también se tilda, se escribe de la exacta misma forma que río como curso de agua, ¿no? Por eso está mal. Entonces, en concreto, esa sería la cuestión en la oración número 5. Mal
Porque el río tiene que ser del verbo reír en presente, por el contexto. Nada más piensen en el contexto, ¿no? Recuerden que siempre es bien importante el contexto para que sepamos en este caso que estamos hablando del verbo reír en presente. ¿Me explico? Entonces, ahí sería tal la cuestión. 6. ¿Qué piensan de la número 6? Mal, dicen por ahí. Recuerden que si está mal, señalar que está mal, ¿eh? ¿Qué piensan? ¿Cuál sería el error? Es mi tercera taza de café, tal vez ya no debería tomármela. Dio está bien, ¿no? Efectivamente. Dio sin tilde. ¿Por qué? Porque es monosílabo. Dio, recuerden lo que acabamos de decir, verbos conjugados en pasado. Si son monosílabos, no se tildan, no se acentúan. Los únicos verbos monosílabos, perdón, que vamos a acentuar son se y de, dijimos, ¿no? Se del verbo ser o saber y de del verbo dar, ¿no? Esas dos formas. Entonces, dio, la vocal tónica es la O, la abierta, hay diptongo, por lo tanto, dio es monosílabo y lo que decíamos no se tilda. Y luego, no supe cómo reaccionar. Ese cómo es tónico, ¿no? Estamos diciendo, no supe cómo, ¿vale? Distinto a decir, no supe cómo reaccionar. Si fuera átono, lo diríamos, perdón, suave, sin fuerza, ¿no? Exacto, es pregunta, ¿no? En este sentido está la pregunta implícita. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo reacciono? Es básicamente lo que se está preguntando aquí, ¿no? Entonces, no supe cómo reaccionar. Ese cómo es tónico, por lo tanto debe acentuarse, ¿vale? Que también fue otro de los aspectos que estuvimos tratando. Así que esta está bien. La número 6 es correcta. Por aquí dicen, a veces el café, sobre todo cuando tenemos sueño. Sí, efectivamente, pero ya también como 3 tazas en una hora, siento que es demasiado y luego, pues, no se puede dormir muy bien más tarde. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Mesa, entonces río de agua y río de risas llevan acento. Sí, pero si refieres a río de risas en presente, ¿no? Si refieres a río de risa o de reír en pasado, ahí ya no, ¿vale? Por eso les reitero, ¿qué es lo que tienen que hacer ahí para identificar? Río, río. Escuchar la diferencia de ubicación de la vocal tónica. Eso es lo que me va a decir todo, ¿no? Si tildo o no tildo la I, ¿vale? Río, la vocal tónica es la O, no se tilda. Río, de reír en presente, la vocal tónica es la I, si se tilda, ¿no? Entonces, eso es lo que hace toda la diferencia, identificar cuál es la vocal tónica para este caso específico de río, ¿no? De reír específicamente, ¿vale? Ajá, en este contexto de oración de la número 6, ese cómo es interrogativo, como el how, ¿no? Específicamente. No como el as, sino como equivalente al how, digamos, ¿no? Si lo quieren relacionar de alguna manera con el inglés, podrían pensarlo de esa forma, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta que el cómo en ese contexto de oración, para los que son buenos en inglés y les gusta, es equivalente a un how, lo vamos a tildar. Si es equivalente a un as, ¿no? No lo vamos a tildar en este contexto. 7. ¿Qué piensan de la 7? ¿Qué estás tratando de decir? Esta está muy sencilla, ¿no? El qué interrogativo introduce la pregunta, es tónico, por lo tanto, se tiene que acentuar, se tiene que tildar, ¿no? Entonces, correcta. Y la 8, ahí les estoy haciendo un poquito de trampa, no trampa, pero tratando de complicárselos con todos esos cómo, ¿no? ¿Cómo que como roncas duermes? Como que no entiendo la expresión, ¿no? Ahí nada más díganlo en voz alta y escuchen ustedes mismos al momento de leerlo cuáles son los como tónicos y cuáles son los como átonos, ¿no? Efectivamente, la última está bien, ¿no? Correcta. El primer cómo es el interrogativo. ¿Cómo que tal cosa? Es tónico. ¿Cómo que? ¿No? Entonces, con tilde. Los otros dos como son átonos. ¿Cómo que? Como roncas, ¿no? Como roncas, en ese caso, el segundo como es átono, no suena fuerte, no se acentúa. Y el tercer como, o el segundo como sin tilde, es para responder, ¿vale? Entonces, este es uno de los aspectos que también ya hemos comentado. Normalmente, si estamos usando estas partículas para responder a una pregunta,
suelen no tildarse, ¿no? Como en este caso, como que no entiendo la expresión, perdón, ¿no? Entonces, como es la respuesta a la pregunta, aquí este cómo no se tilda. Y como el primer cómo es la pregunta, aquí sí se tilda, ¿vale? El que no lleva acento, ¿cuál es el perdón? En qué oración? Ah, el qué, perdón. No, porque ese qué solo es nexo, no está haciendo la pregunta. La pregunta la hace el cómo, no el qué, ¿no? Escucha la diferencia. ¿Cómo que? ¿No? No estás diciendo cómo que, sino cómo que. Sé que es difícil diferenciarlo a veces de oídas, pero lo puedes pensar de esa otra forma, ¿no? La pregunta la está haciendo el cómo, no el qué. Y como el qué no está haciendo la pregunta, tiene que ser relativo y por eso no se acentúa, ¿vale? También lo podríamos decir de esa otra forma. Entonces, solo vamos a tildar el primer cómo, ¿sí? Eh, para estos casos, como ya les he comentado, se trata todo de escuchar, ¿no? Ahí lo más sencillo es siempre eso, estar atentos a la pronunciación, el énfasis fonético que estemos dando, dónde estamos marcando la fuerza de la palabra, cuál es la sílaba tónica de serla, ¿no? Si es más bien una palabra átona, como en todas estas cosas, en estos casos del segundo como y el tercer como, entonces sabemos que no se van a acentuar porque no tienen fuerza, ¿vale? Bien, ¿tenemos alguna pregunta o alguna duda que necesitemos plantear antes de finalizar por el día de hoy? En esta palabra, como, ahí sí, ¿no? En el ejemplo que tú escribes, sí está bien el qué tildado, porque ahí la pregunta la hace el qué, ¿no? La pregunta es, ¿qué te gusta? ¿No? Esa es la pregunta, ¿qué te gusta? ¿Vale? Lo escribo para que tus compañeros, me parece un buen ejemplo, para que tus compañeros lo vean, como qué te gusta. Si lo escribimos de esta forma, el primer cómo es relativo, o más bien el cómo es relativo, y el qué es el que está haciendo la pregunta para este ejemplo. Distinto en el ejemplo que yo escribí en la 8. La pregunta la hace el qué, el cómo, perdón, y el qué solo funciona como nexo entre el cómo y lo que viene después, ¿no? Está muy bien. Si fuera cómo entiendo esa expresión, quedaría bien solamente como pregunta implícita. Ah, sí, también lo podríamos cambiar, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo que te gusta? Esa es otra cuestión, ¿no? Que en este caso, en el segundo, en el primer caso estamos preguntando ¿qué te gusta? Y en el segundo caso estamos preguntando como que no podemos creer que le guste ese algo o ese alguien, ¿no? ¿Cómo que te gusta Carlos, ¿no? Como escribe aquí una de sus compañeras, ¿vale? Entonces, muy buenos ejemplos ahí como eh, para que lo puedan comparar, ¿no? Para que puedan comparar la diferencia de la tonicidad entre estos dos. Como qué te gusta, el primer caso, donde el qué es tónico. ¿Cómo que te gusta Carlos, ¿no? Cuando el cómo es tónico. Escuchen la diferencia de cómo están sonando con fuerzas diferentes en el primero y en el segundo ejemplo y vean cómo quitar o agregar un acento puede cambiar completamente el sentido de la oración, ¿no? Para que lo puedan observar aquí en estos dos ejemplos, cómo cambia completamente el sentido si tildo el cómo o si tildo el qué. Estoy haciendo preguntas totalmente distintas, ¿vale? Muy bien con estos ejemplos. ¿Qué más? ¿Cómo que quieres regresar con tu ex exacto, no? Y como que no lo podemos creer, por eso lo decimos así. ¿Cómo que quieres hacer tal cosa, no? Mismas palabras, exacto, ¿no? Mismas palabras, diferentes contextos. Si fuera, a ver, tu pregunta primera, chavarrita, no alcancé a entenderla. ¿Cómo entiendo esa expresión? Quedaría bien solamente como pregunta implícita. Sí, no, no entiendo a qué te refieres con el cómo entre paréntesis. Entiendo esa expresión, pero bueno, eh, espero que más o menos esté quedando clara la cuestión que estamos planteando ahorita, ¿no? La diferencia de acentuación específicamente y sobre todo este aspecto de los relativos y los interrogativos, ¿no? Y denle con el ex exacto, ¿no? O sea, si en lugar de cómo está escrito en su pantalla, si en lugar de cómo está escrito en su pantalla estuviera escrito como yo la escribí, como que roncas, como que
¿Cómo que te gusta? Sí, son contextos definitivamente muy diferentes, similar a lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Con respecto a a estos dos últimos ejemplos. Si cambiamos el lugar de acento, si quitamos el acento, cambia el sentido de la oración, ¿no? Efectivamente, si eso es a lo que te refieres, eso es correcto, ¿vale? Muy bien. ¿Tenemos algún otro comentario, alguna otra duda, algo que necesitemos plantear como extra antes de finalizar? Me preguntaron si ya pasé asistencia. Por hoy no voy a pasar, ¿no? Hoy vamos a dejar libre la cuestión de asistencia. Mañana que estén haciendo el examen, les paso asistencia desde el principio, ¿vale? Más bien prefiero que planteen si queda todavía alguna duda para que la resolvamos, porque les reitero, ya mañana tenemos el examen. Entonces estudien, ¿vale? Si no han estudiado, bueno, pues traten de estudiar un poquito o de darle un repaso, ¿no? Recuerden que lo ideal es que cada vez vayan aumentando sus puntajes, ¿no? En cuanto a los exámenes que vayamos realizando en clases y en los de práctica. Entonces, necesitan esforzarse, evidentemente, para eso, ¿no? No nada más escuchar la clase y listo, ¿no? Sino estudiar, hacer los ejercicios, sobre todo hacer los ejercicios. Eso es lo que les va a ayudar mucho más, aparte de estudiar, evidentemente, ¿vale? Muy bien, pues eso espero. Mañana puro 10. Aquí ya me están prometiendo puro 10 para mañana, ¿eh? Entonces, eso espero ver justo. Van a ser 10 preguntitas nada más, de opción múltiple, ¿ok? Nos vemos entonces, chicos.